Charles Bronson, una figura icónica del cine estadounidense de mediados del siglo XX, es conocido por películas como La Gran Evasión, Los Siete Magníficos, Érase una vez en el Oeste, y otras. Su nombre real es Charles Dennis Buczynski, pero millones de fanáticos lo conocen por su seudónimo artístico, Charles Bronson. La carrera cinematográfica de Bronson, futura leyenda del cine mundial, comenzó en 1950, cuando tenía casi 30 años. A finales de los años 50, se le confiaron varios papeles principales en películas que resultaron ser bastante exitosas. Entre ellas, el drama criminal Machine Gun Kelly y la serie de televisión El hombre con la cámara. El gran avance en su carrera ocurrió con el lanzamiento del famoso western Los Siete Magníficos, en 1960, que se volvió increíblemente popular en la Unión Soviética. Bronson se convirtió en el actor favorito de Vladimir Vysotsky. El drama Los 12 del Patíbulo ganó varios premios Oscar, y el icónico western Érase una vez en el Oeste del director Sergio Leone llevó a Bronson a un nuevo nivel de popularidad. El propio Leone lo llamaba el mejor actor con el que he trabajado. Bronson solía actuar principalmente en westerns y películas de acción. El público y los críticos estaban encantados con películas como El asesino frío, Valdés el mestizo y El justiciero de la ciudad. Esta última película tuvo tanto éxito que los directores decidieron hacer una secuela. En total, se hicieron 5 partes, la última de las cuales se estrenó en 1994. La historia del cine conoce muchas estrellas que se apagaron rápidamente. En el caso de Charles Bronson, su estrella brilló durante mucho tiempo, aunque no tan intensamente, y se apagó gradualmente. Bronson fue una estrella de Hollywood durante unos 15 años, lo cual es tan impresionante como su ascenso al Olimpo de Hollywood, del cual hablé en las partes anteriores del artículo. Cuando se convirtió en una estrella de cine, ya tenía 50 años, lo cual es una edad bastante avanzada para un actor de películas de acción y westerns. No puedo recordar a otro actor que se haya convertido en una estrella de Hollywood a una edad tan madura, actuando en películas donde la preparación física es clave. En otros géneros, esto rara vez sucede, pero incluso aquí hay excepciones, como Leslie Nielsen, quien se convirtió en un comediante de renombre mundial después de los 60 años. La edad no fue la única dificultad de Bronson. En un artículo leí que los italianos lo llamaban il bruto, que se traduce como feo. Aunque suena grosero, no se puede decir que fueran injustos. El periodista estadounidense Stephen Hunter escribió sobre Bronson. Charles Bronson siempre tuvo una carisma ambigua. Era un hombre feo atractivo o un hombre atractivo feo. En términos de habilidad actoral, Bronson también tenía sus fallas. Era un actor de un solo tipo de papel, perfecto para películas de acción, bélicas y westerns, pero en otros géneros se veía fuera de lugar. Si lo miramos críticamente, era demasiado ordinario para ser una estrella. Un tipo delgado de estatura media, sin mucho carisma y sin habilidades actorales destacadas. Personas como él rara vez se convierten en estrellas de cine, pero Bronson logró conquistar Hollywood, superando a todos sus competidores. Y la competencia era feroz. A finales de los 60, John Wayne aún estaba activo. Kirk Douglas no había perdido su relevancia, y Yul Brynner y Steve McQueen se convirtieron en estrellas. Al mismo tiempo, el mundo conoció a Clint Eastwood, junto a quien la figura de Bronson parecía pequeña. Sean Connery y Roger Moore tenían el encanto de James Bond, lo que era una gran ventaja. Entre las estrellas estadounidenses también se pueden mencionar a Lee Marvin, James Coburn, Burt Reynolds y Chris Christopherson. En Europa, la competencia era igualmente feroz. Los franceses Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, así como los héroes de los westerns italianos Lee Van Cleef, Giuliano Gemma, Franco Nero, Terence Hill y Bud Spencer. En esta ilustre compañía de nombres, Charles Bronson no solo no se perdió, sino que logró ganar un lugar de honor bajo el sol de Hollywood. Incluso muchos años después de su muerte, no ha sido olvidado por el público, ocupando un lugar destacado en la historia del cine como uno de los principales héroes de acción de todos los tiempos, un poco detrás de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. ¿Cómo lo logró? Tengo una hipótesis que explica por qué Bronson,
A sus 50 años, pudo ascender al Olimpo de Hollywood y mantenerse allí durante mucho tiempo. Creo que a finales de los años 60 y principios de los 70, Bronson logró convertirse en el modelo a seguir ideal para millones de jóvenes. Los adolescentes y jóvenes siempre buscan ejemplos a seguir, y los principales referentes para ellos no son los padres ni los familiares, sino las estrellas del espectáculo, actores, músicos y deportistas. Entre todos los roles masculinos en el cine, la generación joven a menudo se inclina hacia los tipos duros y buenos. Es poco probable que muchos adolescentes quieran imitar a los héroes cómicos de Jim Carrey, pero Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger son precisamente los actores a quienes millones de adolescentes comunes de los años 80 y 90 querían parecerse. Al actuar en populares westerns y películas de acción, Charles Bronson se convirtió en uno de los principales tipos duros del cine, un poco antes que Sylvester y Arnold, a finales de los años 60 y principios de los 70. Su diferencia con los competidores más carismáticos y encantadores era que encajaba perfectamente como modelo de un padre ideal, que es necesario para casi cualquier adolescente, independientemente de si crece en una familia completa o no. El héroe principal que Bronson personificaba en la pantalla era fuerte, valiente, confiable y justo, exactamente como debería ser un verdadero padre. Y en este caso, la edad se convirtió en una ventaja para Bronson. John Wayne ya era demasiado viejo para ser un modelo a seguir para los adolescentes, y la mayoría de los otros héroes de westerns y películas de acción eran más jóvenes que Charles. Para los jóvenes espectadores de 14 a 20 años, era difícil percibir a Clint Eastwood y Steve McQueen, de 35 años, como padres virtuales, pero Bronson, que tenía más de 40, encajaba perfectamente en este papel. Su apariencia discreta también jugó un papel en la percepción de los espectadores. Charles no parecía inalcanzable. Era como todos los demás, una persona común que vivía en el vecindario. Un chico de estatura media y apariencia ordinaria. No podía imaginarse a sí mismo como Clint Eastwood, porque esos hombres son raros. Incluso comprando un Magnum 44, convertirse en Harry el Sucio era casi imposible, pero convertirse en Charles Bronson sí lo era. Sé fuerte, valiente. Compra una pistola y serás casi Bronson. Cualquiera podía convertirse en Charles Bronson, o al menos eso parecía desde fuera. Creo que este es el secreto de la popularidad del actor entre la audiencia principal de películas de acción. Los jóvenes. Por supuesto, las mujeres tienen una percepción diferente del hombre ideal, por lo que Charles Bronson nunca fue popular entre ellas. La biografía de Charles Bronson es interesante no solo porque un chico común logró convertirse en una estrella entre competidores como Yul Brynner, Clint Eastwood y Sean Connery, ganando su porción de fama, sino también por cómo lo hizo. Su camino hacia la cima de Hollywood fue largo y sinuoso. Cuando Charles cumplió 20 años, nadie hubiera pensado que se convertiría en actor. Y no solo porque nació en una familia minera pobre. El problema era que el estadounidense Charles Buczynski no hablaba bien inglés. Charles Bronson tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Charles Buczynski nació el 3 de noviembre de 1921 y fue el 11º hijo de una pobre familia minera que tuvo 15 hijos en total. En su juventud, Charlie trabajó 4 años en la mina y en 1943 fue llamado al ejército, donde sirvió en la aviación de bombardeo en el Pacífico. Debido a que Charles no hablaba bien inglés, al principio en el ejército lo tomaron por extranjero. Fue el ejército lo que cambió su vida radicalmente, sacándolo de la profundidad de Pensilvania y enseñándole a hablar correctamente en inglés. Sin este giro de eventos, el mundo probablemente nunca habría conocido al actor Bronson. Charles llegó al cine solo a los 30 años, inicialmente actuando bajo su apellido real, y a finales de 1954 apareció en pantalla como Charles Bronson. Durante unos 10 años, Charles interpretó roles episódicos y secundarios en películas, la mayoría de las cuales se han olvidado. Entre las más conocidas se encuentran la comedia Pat and Mike, de 1952, así como los westerns Apache y Veracruz, de 1954, donde interpretó a indios. Sus roles en estas películas eran incluso más que secundarios, casi episódicos. En 1958 se estrenó Machine Gun Kelly,
de Roger Corman, en la que Charles interpretó el papel principal del bandido Kelly. Parecía que después de esta película su carrera comenzaría a mejorar. A Bronson le dieron papeles principales en el western Showdown at Boot Hill y en la película bélica When Hell Broke Loose, ambas estrenadas en 1958. Lamentablemente, estas películas pasaron desapercibidas, y nuevamente Charles tuvo que conformarse con pequeños papeles en el cine y la televisión. 3. Después del rodaje de la película Kinjite, Temas Prohibidos, que se completó en la segunda mitad de 1988, Charles Bronson se retiró del cine, ya que quería pasar más tiempo con su esposa Jill, quien luchaba contra el cáncer. El 18 de mayo de 1990, Jill Ireland falleció a la edad de solo 54 años. Tras su muerte, parecía que Bronson, que se acercaba a los 70 años, no volvería al cine. Como mostraron los eventos futuros, su romance con el cine se reanudó después de un tiempo, pero el largo descanso marcó un punto decisivo en la carrera de Bronson. A pesar de tener 67 años, dejó el cine siendo una estrella vigente, y casi todas sus películas de los años 80 fueron proyectos comerciales que se sostenían únicamente por su nombre. En los 90, todo sería diferente. Pero eso es tema para más adelante. En este caso, es más apropiado comparar la posición de Bronson en la jerarquía estelar de la década pasada, con la situación que tenía a mediados de los 70. En los 70, Bronson era una estrella mundialmente reconocida, al nivel de Sean Connery o Al Pacino. Hacia mediados de los 80, Charles se había quedado como una estrella solo en el género de acción. Su rango de roles se redujo básicamente a el papel de Bronson, y la audiencia de sus películas se volvió predominantemente masculina. Incluso dentro de este género, había su propia jerarquía. El número uno entre los tipos duros en la primera mitad de los 80 seguía siendo Clint Eastwood, quien se convirtió en el verdadero sucesor de John Wayne en el cine estadounidense. A finales de los 60, Clint se había convertido en uno de los actores más populares de América y mantuvo su lugar en la cima del Olimpo de Hollywood durante unos 20 años. Después del estreno de Los Imperdonables, inesperadamente se convirtió en uno de los directores más destacados del cine mundial, y en las últimas décadas es percibido precisamente en esta faceta.